La guerra de España es también una guerra de la radio, que revela por primera vez todas sus posibilidades en la comunicación, la propaganda y la desinformación. No quiere ser un partido burgués, sino un partido nacional. Es en realidad un medio de combate utilizado desde el comienzo mismo del conflicto. Ganará importancia como arma psicológica a medida que la guerra avanza. Contribuye a mantener la moral de victoria, suministra noticias falsas y desacredita constantemente al enemigo. Crea y difunde imágenes ideológicas de gran fuerza y arrastre. En el bando franquista, la radio ensalza al caudillo, mientras se multiplican las innovaciones técnicas, en ocasiones con apoyo italiano y alemán. El 19 de enero de 1937, en Salamanca, a las 22 horas, el general Franco inaugura Radio Nacional de España. Junto con las demás emisoras ya existentes, sometidas a una censura férrea, será puesta al servicio del proceso de consolidación política. En la zona republicana, la radio adquiere una dimensión cultural no desdeñable. A través de ella se imparten cursillos y se potencia la universidad popular. ¿No tuvieron madre? Decían queriéndose insultar a vosotros y queriéndome... En Cataluña, la Universidad Radiada difunde cursos de las distintas facultades. Es la consagración definitiva de un medio que influirá decisivamente en la vida diaria de los españoles. La guerra civil influye en todos los ámbitos de la vida española. El gran esfuerzo cultural y educativo que se desarrolla en zona republicana se considera íntimamente vinculado a la lucha antifascista. Este esfuerzo no surge únicamente del Estado central. Particularmente en Cataluña se producen múltiples iniciativas en este campo, favorecidas por el grado de autonomía que la situación de guerra ha propiciado. La Generalitat crea el Comisionado de Propaganda dirigido por Jaume Miravilles. Este comisionado es el primer organismo de este tipo que aparece en Europa occidental. Desarrolla una gran actividad cultural. Edita carteles, promueve revistas, publica periódicos como l'Amic, organiza bibliotecas ambulantes, etc. La productora Laya Film edita numerosos documentales y noticiarios cinematográficos. La difusión de la mascota El más petit de tots, el más pequeño de todos, acaba simbolizando la lucha del pueblo catalán contra el fascismo. También se crea la Institució de les Lletres Catalanes, formada por prestigiosos intelectuales que desarrolla una gran actividad cultural.
En el campo de la enseñanza desaparecen las escuelas profesionales y la Generalitat encamina sus esfuerzos al establecimiento de la Escuela Nueva Unificada, en concordancia con la situación revolucionaria, actividad que desborda sus competencias autonómicas y provoca conflictos con el gobierno central. Igualmente desaparecen numerosas publicaciones como Mirador y aparecen otras nuevas como Meridià. Se publican nuevos periódicos como Catalans y Moments. Reaparece Revista de Cataluña, donde colaboran destacados intelectuales, y L'Esquella de la Torratxa, semanario satírico muy popular que cuenta con excelentes dibujantes y denunciará a los llamados incontrolados y sus comités.